Vamos a esperar unos minutos, por favor, chicas. Buen día, Licen. Buenos días. Buen día. Buen día, Alejandra. Buen Buenos día, días, Nicole. Licen. Buen día, Vanessa. ¿Cómo están, chicas? Buen día. Dos minutos más esperamos, por favor, chicas. Bien, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Chicas, ya están más de la mitad.
Entonces vamos a proceder al avance de nuestra última fase del semestre, ¿ya? ¿Me escuchan bien, chicas? ¿Me están escuchando bien? Ya. Estoy con algo de interferencia aquí en mi casa, no sé si ustedes también captan ese sonido, chicas. ¿Sí? ¿Se logra escuchar una interferencia? No. Creo que no, ¿verdad? Bueno. El sonido que se escucha provoca un poco de interferencia cuando habla. Sí, lo que pasa es que justo hoy han venido a hacer unas instalaciones aquí en mi casa. Tenían que venir después, pero han venido ahorita. Bien, voy a tratar de desarrollar lo mejor posible, chicas, porque tenemos que de todas maneras ponernos al día en lo que estamos, ¿sí? De lo contrario vamos a hacer una pequeña pausita y luego vamos a retomar, ¿ya? Bueno, les decía que estamos en la última fase ya del avance del semestre. Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 semanas, chicas, para concluir todo, ¿no? Entonces es importante que ustedes en todas sus asignaturas cumplan absolutamente con todas las actividades en las fechas previstas. En este último parcial no hay reprogramación de actividades bajo ningún concepto. Es decir, ustedes entregan un trabajo o dan algún examen, algún cuestionario, alguna práctica y se evalúa inmediatamente. Entonces también para eso es fundamental que estén al día con sus cuotas. Hasta el 20 de noviembre se cumple la 5ª cuota. El 20 de octubre se cumplía la 4ª cuota, ¿no? Entonces, ustedes saben, ya he entrado nuevamente en mantenimiento en la plataforma. Anoche me avisaron, inmediatamente me avisaron, yo les envié el mensajito para que estén al día y no se perjudiquen en absolutamente nada, por favor, ¿de acuerdo? Y además está también decirles que pues tienen que aprovechar al máximo este último parcial. Para quienes están con alguna nota baja en alguna asignatura, ¿no? Es importante que ustedes pues pongan todo de su parte para aprobar con total satisfacción este semestre, ¿sí? De acuerdo, chicas. Bien, entonces les voy a compartir pantalla. En esta última fase vamos a tomar 2 temáticas en esta unidad de aprendizaje. ¿Ya? Les comparto pantalla. Bien, ya se está viendo, ¿no es cierto? Sí, dice. Muy bien. Sí, dice. Perfecto. Lo voy a poner en modo de presentación para que se vea mejor. Ahora sí, les decía que estamos en la unidad de aprendizaje 3, es la última unidad de aprendizaje de la asignatura y nuestra temática está referida en primera instancia a desarrollar el tema de inteligencia emocional y salud mental. Un segundo tema muy importante dentro de esta unidad de aprendizaje va a ser el tema de resiliencia. Y finalmente vamos a avanzar el tema de salud mental y educación, ¿no? Son 3 temas que van a estar dentro de esta unidad de aprendizaje.
Esta temática es de, al igual que todo lo anterior que hemos visto, es de suma importancia, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, este tema también tiene que estar contemplado en lo que va a ser la presentación de su revista, ¿sí? El texto más estas diapositivas los voy a poner a la plataforma al final de nuestra clase. Bueno, comenzamos. Vamos a comenzar definiendo el término de inteligencia emocional, ¿sí? Este término no es tan antiguo, digamos, es un término que ha sido planteado a partir de las concepciones que hace Howard Gardner en 1983 y que revoluciona por completo el concepto tradicional de inteligencia, ¿sí? Howard Gardner nos dice, el planteamiento principal de Howard Gardner es que no existe un solo tipo de inteligencia, ¿no? Y es a raíz de eso que empezamos a hablar de inteligencias múltiples, que es un término que ustedes ya lo han tocado, lo han visto el anterior semestre en la materia de desarrollo personal con la licenciada Magda, ¿verdad? Han debido ya tocar este tema. Entonces, el planteamiento central de Howard Gardner es de decir que la inteligencia no es una sola, sino que son varias y que además todas las inteligencias que él plantea tenemos cada uno de nosotros. Antiguamente, hasta antes de los estudios de Howard Gardner, se pensaba que la inteligencia estaba enfocada solamente en las ciencias exactas, ¿no? Las habilidades de poder resolver problemas de ciencias exactas, de física, química, matemáticas, y el resto de las habilidades de las personas o de las cualidades, de las aptitudes de las personas no eran considerados como inteligencias, no simplemente cosas que sabe hacer una persona y nada más. Pero este concepto se revoluciona por completo con los estudios y los planteamientos de este psicólogo. Es a raíz de eso entonces que para este autor, para Howard Gardner, la inteligencia no solamente es un conjunto unitario, ¿no? Es decir, que agrupa ciertas capacidades solamente específicas que el ser humano puede hacer, como por ejemplo que sepa hacer solamente música, que sepa hacer solamente matemáticas, que sepa hacer solo deporte, ¿no? Para Howard Gardner, esto de la inteligencia es como una red, ¿ya? Que así como ven acá en la imagen, que está, cada cosa que sabemos hacer está relacionada, está interrelacionada con todas nuestras habilidades, ¿sí? Es por eso que Howard Gardner dice, por esa razón es que los seres humanos somos capaces y somos hábiles de hacer diferentes cosas. Lógicamente, algunas cosas las sabemos hacer con mayor habilidad que otras, ¿sí? Y un ejemplo claro de esto les pongo, chicas, es que en el área de música, por ejemplo, ahora que ustedes están con el acordeón, ¿ya? No a todas les es fácil entrar de lleno con el acordeón, ¿no es cierto?, sus habilidades musicales. Pero eso no quiere decir que no posean la habilidad musical, sino que simplemente hace falta mayor estímulo, mayor esfuerzo probablemente. Y sí son muy hábiles para otras áreas, por ejemplo, para el área de las manualidades, para el área del deporte, para exponer y componer algún relato, ¿no? Entonces, como Howard Gardner nos plantea que el ser humano posee estos 8 tipos de inteligencias, algunas inteligencias están desarrolladas en mayor grado y otras en menor grado, ¿sí? Pero también nos plantea y nos dice de que para que el ser humano pueda desarrollar las inteligencias que están desarrolladas en menor grado, se requiere de esfuerzo, de estímulo y de predisposición de la persona para salir adelante, ¿sí? Por eso es que no nos tenemos que sentir frustrados cuando no podemos hacer algo, sino que más por el contrario, tenemos que buscar alguna estrategia, alguna salida secundaria para poder hacer aquello que no estamos pudiendo realizar, ¿ya?
Entonces también Howard Gardner nos dice que las inteligencias, el desarrollo de la inteligencia depende de tres factores. El factor biológico, aquí entra lo que es el factor genético hereditario, ¿sí? Nosotros, cada una de las personas, al nacer, ya genéticamente heredamos los tipos de inteligencia que tienen nuestros padres, ¿no? Ciertas habilidades. Pero para que se desarrollen va a depender mucho del factor de la vida personal que nosotros vamos a ir desarrollando en el transcurso de nuestro proceso de crecimiento y desarrollo. Es decir, cómo vamos a interactuar con el entorno que nos rodea. Y ese se va a constituir en un tercer factor de influencia en el desarrollo o en el potencial de nuestras inteligencias, ¿no? Es decir, que no basta solamente que yo haya heredado genéticamente las habilidades de mis papás, sino que además necesitamos la influencia del entorno que nos rodea. Y a veces, pero no pasa esto, ¿no? Es decir, de papás, por ejemplo, que pueden ser, no sé, músicos, los hijos no lo son, tienen otras habilidades. Es porque lo más probable es que no les hayan estimulado en ese arte de la música y que sí hayan recibido otro tipo de estímulos, ¿no? Entonces han desarrollado otro tipo de inteligencia, ¿ya? ¿Alguna pregunta o comentario, por favor? Creo que no hay. Bueno, entonces, a raíz de estos estudios, Howard Gardner, y esto es algo que ustedes ya saben, nos plantea que hay 8 tipos de inteligencias. Algunos otros autores dicen hay más todavía, probablemente porque el ser humano es tan diverso, es decir, es capaz de realizar múltiples cosas que probablemente sí pueden existir mayor cantidad de inteligencias, pero lo que Howard Gardner hace es también hacer un análisis del cerebro y dice el cerebro tiene cierto tipo de zonas las cuales se van desarrollando desde el momento del nacimiento, ¿no? Y estas habilidades que se van desarrollando son, por ejemplo, la inteligencia espacial, ¿no? La inteligencia espacial es aquella que se refiere a la capacidad de desarrollar toda la parte artística, visual, ¿no? Plástica, en manualidades, en hacer dibujos, trazos, y aquí encajan muy bien los que tienen la profesión de, por ejemplo, ser ingenieros, arquitectos, artistas, pintores, dentro de esta inteligencia espacial. Está también la inteligencia lingüística. La inteligencia lingüística destaca mucho en aquellas personas que son muy hábiles para hablar, para exponer, para disertar, para escribir, para componer poemas y todo lo que implica el desarrollo del lenguaje oral, ¿no? Por eso es que se llama lingüística o verbal, ¿ya? Por si acaso, no hay un orden jerárquico, es decir, no hay un orden de importancia, de qué inteligencia es la más importante. Todas se desarrollan en la misma importancia y en el ser humano, ¿ya? Luego está la inteligencia naturalista, ¿sí? ¿Alguien me puede decir a qué se refiere la inteligencia naturalista, por favor? ¿A qué se referirá la inteligencia natural? La naturaleza es referente al entorno natural identificar como las habilidades que el niño puede llegar a desarrollar. Ya, gracias Paola. Se refiere justamente, ¿no?, al contacto que el ser humano va a entablar con la naturaleza. Le encanta estar al aire libre, aprende mejor, se relaja mejor, capta mejor las cosas al entrar en contacto con la naturaleza, ¿no? Y de por sí hay niños que les gusta esto y están apegados a lo que son cuidado de las plantitas, cuidado de los animales, de sus mascotas, son muy cuidadosos, muy detallistas en esto, ¿no? Así nomás, imposible que, no sé, pisemos a una hormiguita, y les encantan, ¿no?, estas cosas a los niños y a las personas. Dentro de esto, por ejemplo, están las profesiones de la agronomía, ¿no?, en la parte de la agricultura, la veterinaria también, ¿sí?
¿Y la inteligencia musical, chicas, a qué se referirá? ¿Quién me puede decir? El anterior semestre yo sé que han hecho un trabajo también sobre las inteligencias, chicas. Dice, Adelante, Verónica. saber que cuando como que cada vez más fácil, ¿no? Pero sobre todo como en la acordeón, a aprender. Entonces hay personas que logran con mucha más facilidad aprender unos que saben más y algunos que como yo estoy buscando de aprender. Bien, gracias, Verónica, ¿no? Bueno, ya habíamos dado un ejemplo también sobre esto en la parte musical. Y bueno, chicas, es importante que no se rindan. Una de las cosas que a veces les hace rendirse es la parte de la música, pero no hay que rendirse. Al contrario, como les decía al principio, hay que buscar estrategias para poder despertar ese artista musical que está en cada uno de nosotros, ¿sí? Todas estas inteligencias están presentes en nosotros, pero a veces hace falta, se ha dormido por ahí, ¿no? En nuestra niñez, en nuestra infancia, y no le hemos estimulado. Pero lo que hace falta es que nosotros demos ese impulso con cualquiera de las inteligencias que estemos hablando. En el caso específico de lo que es la música, yo sé que el acordeón requiere varios dominios de coordinación, ¿no? El teclado, los bajos, el abrir y cerrar el fuelle, el cantar además, ¿no es cierto? Pero antes de eso, ya y es lo que les decía a las chicas de sexto que ya van a terminar y que tienen que tocar el acordeón para su examen, para su defensa de grado, les decía, ¿qué hacen antes de venir y agarrar el acordeón y querer interpretar? Hacen solfeo, practican rítmica de la ronda que tienen que tocar, no, dicen las chicas. Entonces, si uno no practica con anterioridad, no memoriza la música, la tonalidad, el ritmo, no lo tiene en la cabeza, entonces va a ser un poco más complicado el agarrar el acordeón y el querer interpretar directamente, ¿no? Por eso es que el profesor Juan, ¿ya? Y para eso les pone los videos el profesor Juan en la plataforma. ¿Qué hace primero él? Hace rítmica, hace solfeo, canta y recién interpreta con el acordeón, ¿no? Entonces esa memoria musical, si ustedes hacen ese ejercicio, no una vez, sino varias veces, se queda en el cerebro y después reproduce. Y no necesitan hacerlo fuerte, por ejemplo, cuando están viniendo en el trufi, ¿no? Pueden hacer la percusión con su piecito y en la cabeza van haciendo la rítmica, ¿no? La melodía, para recordar las notas, qué notas son primero, cuál después. Entonces tenemos que buscar estrategias y eso es lo que nos hace ser inteligentes al ser humano, ¿no? A diferencia de los animalitos, ¿no? Que actúan instintivamente, ¿no es cierto? Entonces tenemos que buscar estrategias para desarrollar al máximo cada una de estas habilidades. Lo mismo pasa con la inteligencia espacial, donde aquí vienen las manualidades, ¿no? Hay chicas que dicen, pero yo no sé, no puedo, no me sale. Simplemente es cuestión de hacer, de practicar. Otras dicen, yo no puedo exponer, ¿no? Yo me da miedo, me pongo nerviosa. Es igual, practicar en la casa, escribir, disertar frente al espejo, aunque sea frente a nuestro gatito, frente a nuestro perrito, ¿no? Disertar, pero es cuestión de practicar, estimularnos a nosotros mismos para que cada una de estas inteligencias se desarrolle, ¿sí? Bien, continuamos entonces. Luego está la inteligencia kinestésica. La inteligencia kinestésica está dentro de lo que implica todo el desarrollo físico corporal, ¿no? Todo lo que implica la educación física, la psicomotricidad y el desarrollo en general de las habilidades del deporte. Posteriormente está la inteligencia matemática. La inteligencia matemática es todo lo que implica las ciencias exactas, el pensamiento lógico, matemático,
la capacidad de resolver problemas, pero problemas no solamente de matemáticas o de ciencias exactas. La inteligencia matemática nos ayuda a pensar en múltiples soluciones a cualquier problema que se nos presente, ¿sí? Porque es el razonamiento, ¿no es cierto? Es la lógica que yo le voy a encontrar a cualquier cosa. Entonces, este tipo de inteligencia me ayuda a dar diferentes soluciones a las cosas que yo esté queriendo plantear. Y luego están estas otras dos que están, fíjense, marcadas con flechitas de color rojo. La inteligencia interpersonal, que es la habilidad que yo voy a tener para entablar relaciones interpersonales con otras personas de cualquier edad. Ustedes, en el caso de ustedes, de entablar relaciones interpersonales con niños, con los papás y con cualquier entorno que se les presente. Y también está la inteligencia intrapersonal. La inteligencia personal, así como este prefijo dice, intra es dentro, ¿no es cierto? Es aquel tipo de inteligencia que me va a ayudar o que me va a permitir también reflexionar sobre mí mismo, me va a permitir pensar en mis acciones, en mis propias capacidades, en las virtudes que yo tengo y seguir un ritmo de vida normal, ¿ya? Bueno, pero ¿por qué estarán marcadas de color rojo estas dos? ¿Sí? Porque estas dos inteligencias fusionadas o cuando se juntan es lo que va a conformar la inteligencia emocional, ¿ya? Y vamos a ver por qué. Forman estos dos tipos de inteligencia, la intra y la interpersonal, forman la inteligencia emocional. Y este concepto de inteligencia emocional es dado a conocer por este psicólogo, Daniel Goleman, en 1995. Fíjense que no es tan antiguo este planteamiento de inteligencia emocional. Y es aquí donde Daniel Goleman dice, además de las inteligencias que plantea Howard Gardner, podemos hablar de una inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional, desde la concepción que tiene Daniel Goleman, se refiere a la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, de reconocer los sentimientos de los demás, motivarnos a nosotros mismos y manejar adecuadamente las relaciones interpersonales que vamos a tener con los demás y con nosotros mismos. Fíjense cómo están fusionados estos dos conceptos, ¿no? A la vez de inteligencia interpersonal y de la inteligencia intrapersonal y de la inteligencia interpersonal, ¿sí? Algo que resalta Daniel Goleman en este concepto de inteligencia emocional es que al señalarnos que debemos manejar adecuadamente nuestras relaciones interpersonales, nuestras emociones y nuestros sentimientos, no está diciendo que debemos ahogar o que debemos reprimir nuestras emociones, sino que más por el contrario, la inteligencia emocional, en resumen, significa dirigir, equilibrar y controlar nuestras emociones, ¿sí? ¿Ya? Muchas personas piensan que el reconocer y el controlar nuestras emociones significa no dar a conocer cómo nos sentimos, ¿no? No, eso no es así, sino que simplemente tenemos que saber controlar, regular nuestras reacciones emocionales. Y a los niños que están en proceso de maduración emocional, tenemos que nosotros como adultos ayudarles a que ellos reconozcan sus emociones, a que dirijan, a que equilibren, a que controlen sus emociones. Y para eso es los recursos que hemos elaborado. Hemos elaborado el semáforo de las emociones, hemos elaborado las botellas de la calma y también las pelotitas o globos sensoriales, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos que nuestros niños, primeramente, reconozcan sus emociones? Inicialmente,
tendríamos que hablar de que existen diferentes tipos de emociones, o en un lenguaje más sencillo para los niños, hay diferentes formas de sentirnos, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo sentir enojado, me puedo sentir alegre, triste, no sé, diferentes tipos de emociones que podemos enseñarles a los niños, ¿no? En un lenguaje claro, concreto y sencillo. Entonces, con nuestro semáforo de las emociones, nosotros empezamos a trabajar y les podemos decir a los niños, hay momentos en los que me voy a sentir, y les mostramos la carita roja, ¿no? Me voy a sentir enojado, furioso. Otras veces voy a estar un poco serio o tranquilo, y otras veces voy a estar feliz. Pero es importante que cuando tú te sientas enojado, digas, no, estoy como la carita roja, estoy enojado, pero que además diga qué es lo que le molesta, qué le hace enojar, ¿no? Eso es importante, que el niño exteriorice sus sentimientos. También aquí es importante decirle, está bien enojarse, pero también poco a poco tenemos que calmarnos, ¿no? Es decir, no podemos reaccionar pegando al compañerito, gritando o haciendo daño en las cosas del otro compañero o rompiendo las cosas, ¿no? Eso es importante, ayudar al niño a equilibrar sus emociones y a controlar. Lo que más cuesta en esta etapa, en la etapa infantil, hasta los 6 años, es que el niño controle sus emociones, ¿no? Es decir, que reaccione un poco ya más maduramente. Al principio los niños hacen berrinche, ¿no es cierto? Hacen berrinche, se botan al piso, rompen cosas para querer obtener algo. Pero si nosotros cedemos a esa forma de actuar del niño, no le estamos ayudando a equilibrar y a controlar sus emociones. Al contrario, el niño nos está chantajeando, ¿ya? Por así decir, digamos, que sería el término más entendible. Emocionalmente nos está chantajeando y hace su berrinche, se bota al piso, porque sabe que cuando él tenga esa actitud, el adulto va a ceder y va a conceder los deseos que él tenga. Pero no le estamos ayudando emocionalmente, ¿no es cierto? Sí, entonces tendríamos que nosotros decirle, primero tienes que calmarte, porque, no sé, no te entiendo cuando me gritas, no entiendo por qué te portas así. Primero cálmate, y nosotros también estar calmados, ¿no? No podemos pedir que el niño se calme a gritos o a golpes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces decimos, primero cálmate, nos relajamos, pensamos un rato y me dices, ¿qué te pasa? Para que yo te entienda, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo que el niño se tranquilice, ¿sí? Ahora, si está muy alegre también, ¿qué te pone alegre? ¿Por qué estás feliz? ¿Qué es lo que ha sucedido? En todo momento, en toda situación emocional, nosotros tenemos que ayudar al niño a que se controle, a que exteriorice, a que nos diga qué es lo que le está pasando. Y justamente a partir de eso es que Daniel Goleman dice, el ser humano no solamente se desarrolla, crece y se desarrolla con habilidades que son visibles, sino también con habilidades que no se perciben, que no son tangibles. Y estas habilidades no tangibles, no perceptibles, a primera vista son, por ejemplo, todo lo que implica la inteligencia emocional, ¿sí? ¿Se entiende, chicas? Buen día. Buen día, María Belén. Adelante. Aquí cuando no berrinche, le entiendo que deberíamos decirle al niño, calmate, no entiendo por qué hablas estás así, y además que el niño nos explique lo que está sintiendo. Así es, porque si le dejamos que haga su berrinche. Adelante, Belén. Porque él unas cuentas de diríamos, porque supuestamente los niños todavía no racionalizan, no saben lo que es ansiedad, haciendo berrinches, se sienten desbordados. Evidentemente dicen que nosotros hay que estar calmadas.
niños son capaces de el niño con berrinche, más bien lo contrario, nosotros tratar de identificar por qué estás cansado, si quieres seguir jugando con eso, pero ya tenemos que entrar al aula y dar opciones, ¿no? Como, ¿te parece si entramos si quieres dibujar o quizás cortar ese para es consultarlo. Es lo que todavía no nos sacar el por qué están haciendo librería. Justamente por eso es que, bueno, cuando el control de las emociones lo trabajamos desde el momento, incluso ya desde el embarazo, ¿no? Desde el estado emocional de la madre. Porque si es un embarazo, digamos, en una situación caótica, en una situación en que la mamá realmente rechaza por completo ese embarazo y no está contenta, ese bebé ya nace con una carga emocional no muy buena, ¿no es cierto? Y se traduce en llanto constante del bebé que no se sabe por qué y todo aquello, o que se enferma demasiado, exageradamente, y según va creciendo también, ¿no? Pero los niños nos entienden, en un lenguaje sencillo, los niños nos entienden, chicas, ¿no? Y una forma también de trabajar y de regular las emociones es marcar las rutinas diarias de trabajo con los niños, ¿ya? Al decir trabajo es lógicamente lo que va a desarrollar el adulto inicialmente con los niños, ¿no? Tiene que haber una hora en que el niño o el bebé se va a bañar. Tratar de cumplir lo más posible esa hora, es decir, no ser desordenados en el día, ¿no? Si tenemos una rutina de estimulación para jugar con el bebé en casa, si somos nosotras las que los estamos cuidando en casa, entonces tener horas marcadas y así respetar según va creciendo. Es una forma de ayudar a controlar y equilibrar sus emociones, porque no nos estamos desbordando, ¿no? Ya cuando crece y empieza a ver televisión, por ejemplo, entonces tenemos que cumplir las horas y poner orden, ¿no? Para que el niño no se sienta perturbado, por así decir, y decir, me tocaba ver tele, pero ahora no me dejan ver, pero luego aquí, luego allá, ¿no? Hora de levantarse y de desayunar tiene que ser una hora, ¿no? Es decir, no excedernos. Después, la hora de la merienda tratar de cumplir, la hora de juego también, la hora de ver televisión y decirle, mira, esta es la hora de ver televisión y solamente en esta hora podemos ver. Ahora es la hora de jugar, la hora de hacer tareitas, ¿no? Los niños entienden, desde que son pequeñitos, por más que tengan 1 o 2 años, ellos se van acostumbrando porque su reloj biológico también así se los dice, ¿no? Que son horas. Y ellos se dan cuenta del tiempo, no sabrán ver la hora, pero sí se dan cuenta de lo que transcurre el día. Y es una forma de poner orden también en sus emociones, ¿no? Las actividades que vamos poniendo. Y a la vez que vamos jugando y trabajando con ellos, juego-trabajo, vamos explicándoles esto de las emociones, ¿no? De estar enojado, de estar triste, de estar alegre, ¿no? Porque es un proceso de construcción social. Las emociones es un proceso de construcción social porque también como interactúan con nosotros los adultos, se dan cuenta de esto, ¿sí? Y el primer berrinche tiene que ser ahí para parar, ¿no? Y decirle, no te entiendo cuando estás así, cuando te calmes hablamos, ¿no? Y los niños van a entendernos. A veces se piensa que porque son chiquititos no nos van a entender y hay que esperar a que crezcan, a que sean grandes para que nos entiendan, ¿no? Y es al revés. Si de niños, de chiquititos hemos fortalecido bien sus emociones, ya cuando estén más grandes de 6, 7, 8 en la adolescencia y de jóvenes, va a ser mucho más fácil que controlen y regulen sus emociones, ¿no? Entonces, desde pequeñitos que nosotros tenemos que hacer. Y si sabemos que nuestro niño hace mucho berrinche que aún no nos ha entendido, al salir a la calle, por ejemplo, ya en casa le decimos, estamos saliendo, pero no voy a comprarte, no sé, un juguete o lo que ustedes digan, ¿no?
porque hoy no tengo dinero y no lo vamos a poder hacer, vamos a comprar otro día, ¿no? Entonces poner las reglas claras, y quien primero tiene que cumplir las reglas es el adulto, no puede desfasarse, ¿sí? Lo mismo, poner orden, una estrategia que funciona, y es desde el planteamiento de María Montessori, son las actividades de vida diaria, ¿no? Es decir, ¿a qué se refiere esto? A que el niño haga cotidianamente en casa, junto con los adultos, las actividades, para que al momento de recoger los juguetes, por ejemplo, no sea todo un trauma, ¿no? Y el niño esté frustrado ahí, recoge tus juguetes y llore, y la mamá le diga, o el papá, o quien está a cargo, voy a botar tus juguetes, y el niño se descontrole. No, él tiene que hacer, y no como una obligación, sino como parte de la actividad también que está haciendo, y eso le ayuda a controlar sus emociones también, ¿no? Los momentos de frustración. Aquí también, dentro de esto, lo importante es trabajar la tolerancia a la frustración, ¿sí? Que el niño no se sienta reprimido, o que como que no puede hacer las cosas, o que las va a hacer por obligación, ¿no? Entonces esos detalles son muy importantes, ¿sí? Muchas mamás o las abuelitas, en toda su amor, su ternura, dicen, no, déjamelo, cuando crezca va a aprender. No es así, ¿sí? Es importante desde pequeñitos poner normas y reglas que le van a ayudar a fortalecer sus emociones, ¿sí? Bien, ¿hay preguntas, chicas? Creo que no. Bueno, entonces vamos a continuar. Bien, reforzamos lo que hemos dicho. Hemos indicado que la inteligencia emocional se va a componer por la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de entendernos a nosotros mismos, y dentro de la inteligencia intrapersonal están estos otros elementos: la autoconciencia, la autorregulación y la motivación, ¿no? Es decir, en resumen, la capacidad de que yo reconozca mis emociones en uno mismo, ¿no? Reconocer, tomar conciencia del estado emocional en el que estoy, de poder regular, controlar estas emociones, y además de motivarme a mí mismo. También está compuesta por la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de entendernos con otras personas, ¿no es cierto? Y dentro de esto podemos mencionar que está la empatía, que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, y las habilidades sociales que yo voy a desarrollar para poder relacionarme con las demás personas. Entonces, todo este conjunto de elementos conforman lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene diferentes cualidades que me van a permitir poder fortalecer mi inteligencia emocional, o que me van a permitir ayudar, en este caso nosotras como educadoras, a los niños a estimular, a fortalecer y a desarrollar su inteligencia emocional. Estas cualidades son las siguientes, las voy a mencionar primero y luego vamos a ir explicando una por una. La conciencia de uno mismo, el equilibrio anímico, la motivación, el control de los impulsos y la sociabilidad, ¿no? Estas son las cinco cualidades o los 5 elementos que van a ayudar a fortalecer la inteligencia emocional. Vamos a comenzar con la primera, que se refiere a la conciencia de uno mismo. Y dentro de esta primera cualidad tenemos que, o se refiere a la conciencia de uno mismo, a la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y nuestros estados de ánimo. Es decir, yo tengo que ser capaz de decir en qué estado emocional estoy, ¿no? Decir, estoy deprimido, estoy triste, estoy alegre, estoy
como quiera que yo esté, ¿sí? Estas emociones ya tienen diferentes grados y como tienen diferentes grados, pueden ser tanto conscientes como no conscientes. Quiere decir, consciente porque yo me doy cuenta del estado emocional en el que estoy, ¿no? Soy capaz de decir estoy enojado, estoy furioso, estoy alegre, triste o no me agrada tal cosa. Y también pueden ser no conscientes, es decir, que yo no me dé cuenta en el estado emocional en el que esté, es decir, que yo no reconozca en el estado emocional por el cual esté pasando, ¿ya? Estas emociones, cuando son conscientes, cuando me doy cuenta por el estado emocional que estoy pasando, van a ser favorables para mi desempeño, ¿no? ¿Ya? O para el desempeño de cualquier persona, sean niños, adolescentes o adultos. Van a ser favorables porque voy a ser capaz, además de reconocer, de controlar esas mis emociones. Pero cuando estas emociones son no conscientes, es decir, cuando la persona no reconoce el estado emocional por el que está, nos pueden traicionar y nos pueden llevar al fracaso en nuestras relaciones interpersonales o al realizar alguna actividad, ¿sí? Por ejemplo, ya vamos a colocar un ejemplo. Si yo como adulto tengo una entrevista de trabajo y estoy nervioso porque no sé qué es lo que va a suceder, que me van a preguntar en la entrevista de trabajo, ¿ya? Y estoy nervioso, ¿no es cierto? Entonces, pero no me doy cuenta que estoy en este estado emocional de nervios, de inseguridad. Puedo hacer cierto tipo de acciones que no me doy cuenta. Por ejemplo, algunas personas se muerden el cabello, ¿no? Se muerden las uñas, tronan los deditos, o si están con un marcador o un bolígrafo, inconscientemente ya empiezan a abrir y cerrar, ¿no? Abrir y cerrar. O si están con alguna ropa con manga larga, empiezan a jalar las mangas de su chompa, de su polera, no sé, y se ocultan dentro de las mangas de su polera. Pero a veces no se dan cuenta, ¿no?, de esto, y el entrevistador puede asumir que es una persona insegura, que probablemente no rinda para el trabajo, que, no sé, cierto tipo de una visión parcializada, y puede definirse, digamos, bueno, entonces esta persona como se ve insegura o demasiado nerviosa, no la contratamos, ¿no? Puede llevarnos a eso, ¿sí? En el caso de los niños, cuando su reconocimiento de emociones es no consciente, puede llevarles a tener los berrinches característicos, ¿no es cierto? Ya, igual, ¿no? Esto puede llevar a una mayor frustración, y si el adulto no controla sus emociones, igual puede descargar mayores emociones negativas en el niño, reñirle, incluso hasta golpear, ¿no es cierto? Entonces es importante, como una de las primeras cualidades de la inteligencia emocional, tomar conciencia de uno mismo, del estado emocional de uno mismo, y saber reconocer los sentimientos y emociones por los cuales estamos pasando, ¿ya? Aquí, ¿qué es importante? Además de reconocer, saber controlar sobre todo estas emociones no conscientes, darnos cuenta, ¿no?, por el estado emocional que estamos pasando, y poder controlar esta situación. Es decir, modificar, en último caso, modificar estos estados de ánimo desfavorables a nuestro favor, ¿sí? Y en una entrevista, ¿qué es lo más característico que te puedan decir? ¿Y usted está nerviosa? ¿No? Decir, sí, saber aceptar, saber reconocer, ¿no? Por un lado, sí, estoy un poco nerviosa, pero voy a estar bien, ¿no? Y con los niños enseñarles a que reconozcan y a decir cómo se sienten, no a ocultar o a reprimir, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Preguntas, chicas. ¿No hay preguntitas? Pero me están escuchando, ¿verdad, chicas?
Entonces pasamos a la segunda cualidad de la inteligencia emocional, y esta segunda cualidad se refiere al equilibrio anímico. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a la capacidad de controlar mis emociones, pero sobre todo a la capacidad de controlar el mal humor, que esta es una de las emociones que más pueden traicionarnos, ¿no? Sin importar la edad que tengamos, ¿ya? Es decir, nos pueden llevar a conductas descontroladas. En el caso de un adulto, a gritar, a golpear. En el caso de los niños, a hacer los berrinches, ¿no? A llorar descontroladamente, ¿ya? Fíjense que estamos yendo por pasos, ¿no? Primeramente hemos visto que es importante reconocer nuestras emociones. Ahora, como un segundo paso, es importante controlar estas emociones, pero sobre todo las emociones que nos pueden llevar a un estado de relaciones interpersonales desfavorables o que pueden perjudicar y que pueden traducirse en una conducta indeseable por parte nuestra, ¿verdad? Es decir, que no muestren la mejor actitud que nosotros podríamos tener. ¿Cómo podemos controlar estas emociones negativas? Para esto hay diferentes recursos que podríamos utilizar. Yo voy a mencionar solo algunos, sin embargo, cada una de ustedes puede encontrar el mejor recurso posible para el control de nuestras emociones, ¿ya? Uno de ellos es la reconsideración, es decir, pensar en la situación que está sucediendo, tratar de interpretarlo de la mejor forma positiva posible y cambiar la situación, ¿no es cierto? Es decir, bueno, si está sucediendo tal cosa, debe ser porque pues va a pasar después otra cosa mejor, ¿no? Es decir, reconsiderar, pensar en positivo, ¿ya? Otro de los recursos para controlar el mal humor, sobre todo, es el aislamiento, es decir, alejarse o separarse de la situación problemática hasta estar más calmados, ¿no? Decir, a ver, dejaremos de hablar o esperamos un momento, hacemos una pausa y después hablamos cuando estemos más tranquilos. Un tercer recurso puede ser la distracción, ¿ya? Es decir, dejar de hacer lo que estamos o en la situación problemática que estemos y hacer otra cosa, no sé, salir a caminar, escuchar música, ver televisión, dormir, no sé, comer, lo que sea, cualquier otra cosa que no implique estar relacionada en ese conflicto, ¿no? Por un momento, ¿ya? Lo mismo con los niños podemos hacer y decir, ya, a ver, basta, calma, a ver, veremos televisión un rato o escucharemos música o vamos a pasear al parque un ratito y después de que ya esté todo calmado, hablamos sobre la situación. Recuerden que hemos dicho al principio que la inteligencia emocional, si bien es controlar nuestras emociones, no significa reprimir, ocultar, ¿no? Sino que tenemos que trabajar en el control de nuestras emociones, en la exteriorización de lo que sentimos. Y como otro recurso podríamos mencionar las técnicas de relajación. Estas técnicas de relajación, ya que seguro más de una de ustedes que estamos acá hemos practicado en algún momento, ya el respirar, por ejemplo, no respirar o decir, incluso hasta en chistes suelen decir, ¿no? Ya ver, contá hasta 10, primero respirar, cosas así, ¿no? La respiración, las técnicas de respiración ayudan muchísimo el control respiratorio para controlarse. Y esto también es algo que se puede trabajar con los niños, con los recursos que hemos elaborado. Aquí, por ejemplo, para el control de las emociones ayuda mucho lo que son las botellas de la calma. Si ustedes ya han terminado de elaborar sus botellas de la calma, cuando agitan, la purpurina empieza a flotar, ¿no es cierto? Entonces podemos trabajar esto con los niños, ya en un rato de euforia, sí, de demasiado enojo, de mal humor, el niño puede incluso botar la botella, ¿no es cierto? Por eso es que las elaboramos de plástico. Pero dentro de estas técnicas de relajación
incluso cuando el niño no esté de mal humor, podemos utilizar, ¿no? Agarramos las botellas, agitamos y les decimos, vas a respirar. Ya le enseñamos técnicas de respiración y le decimos, vas a contar hasta 10 y vas a ver cómo las estrellitas de aquí de la botella van bajando y van moviéndose, ¿no? Entonces ya automáticamente es una técnica de relajación utilizando un recurso, ¿sí? Podemos hacer eso también, ¿ya? Entonces lo que queremos lograr con esta segunda cualidad es que el niño controle, o la persona también controle, aquellos estados de ánimo, sobre todo desfavorables, ¿no? Que pueden traducirse en una conducta, en una actitud de la persona que es poco deseable o totalmente desfavorable tanto para ella como para el entorno que le rodea. ¿Preguntas, chicas? No hay preguntas. ¿Quiénes todavía de ustedes hacen berrinche cuando quieren algo? No hay el mismo berrinche que hacen los niños, ¿no? Hay diferentes formas que podemos hacer berrinche. Nos enojamos con alguien, gritamos, no queremos salir de nuestro cuarto, no sé, nos encerramos, damos un portazo y cosas así, ¿no? Entonces es importante, si aún ustedes tienen ese tipo de actitudes, tratar de controlar. Bueno, continuamos entonces. Nos vamos a la tercera cualidad. La tercera cualidad de la inteligencia emocional es la motivación. ¿Sí? ¿Qué es la motivación, chicas? El anterior semestre ustedes en desarrollo personal han tocado este tema. ¿Quién me debe decirme qué es la motivación? ¿Alguna de ustedes, chicas? Nadie. ¿Qué ha pasado? No han desayunado, están calladitas. Bueno, dentro de lo que es la inteligencia emocional, la motivación implica la autoinducción de emociones y estados de ánimo positivos, ¿sí? Siempre tenemos que pensar en positivo para las acciones que nosotros estamos realizando, ¿ya? A ver si se acuerdan. El anterior semestre y este semestre yo les he dicho que hay dos frases que tenemos que eliminar por completo de nuestro lenguaje y de nuestro pensamiento. ¿Cuáles serán esas dos frases, chicas? Hola, chicas, ¿están ahí? Nicole. Se escucha muy entrecortado. ¿Está entrecortado, chicas? Sí. ¿Y por qué no me han dicho antes? Bueno, a ver, voy a hacerles una pregunta, si me pueden responder, ¿sí? Ivette me escucha normal. Gracias, Ivette. El anterior semestre y este semestre también, en varias oportunidades les he dicho que tenemos que sacar de nuestro lenguaje y de nuestro pensamiento dos cosas, son dos frases. ¿Qué será eso? ¿Cuáles serán esas dos frases? ¿Puede repetir? Ya. A inicio de este semestre y también el anterior semestre, yo les he dicho de que hay que olvidarse o hay que sacar de nuestro lenguaje y de nuestro pensamiento dos cosas, ¿sí? Dos frases son. ¿Cuáles son esas, chicas?
¿No se acuerdan? No sé y no puedo. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Ah, sí. Entonces, una forma de automotivarse, chicas, es siempre pensar en positivo. Y no solamente porque lo piense nada más, sino porque realmente creo que sí puedo y sí sé hacer todo lo que se me presente. ¿De acuerdo? Entonces, la automotivación, la autoinducción de emociones y estados de ánimo positivos es muy importante. Una frase es tan determinante para un niño de estímulo, chicas, de motivación, que le va a ayudar para toda su vida. ¿Sí? Entonces, por eso a los niños siempre también tenemos que enseñarles a que se automotiven. Y una forma de enseñarles esto es resaltar las cosas que hace, y si hay que llamarle la atención, hagámoslo en sentido positivo, ¿no? Hay que resaltar siempre todo lo que hacen los niños y decirles, está bien lo que has hecho, pero mira cómo podemos mejorar esto, mira cómo se ve más bonito haciendo esto, ¿no? Y así el mismo niño, según vaya creciendo, vaya desarrollando, va a acostumbrarse siempre a mejorar por sí mismo, ¿no? Es decir, ya no va a pensar que es un niño que no puede, o como frases que les dicen, no eres un inútil, no puedes, flojo, y les van poniendo etiquetas negativas. No, con esta cualidad de la inteligencia emocional ayuda a que la persona siempre piense en positivo de sí misma. Una forma de pensar en positivo de sí misma es dándonos confianza a nosotros mismos, decir que siempre vamos a poder hacer las cosas, porque sí lo vamos a poder hacer, solamente que en algún caso requiere más esfuerzo que en otro. Hacer las cosas siempre con entusiasmo, con mucha pasión. La actitud hace mucho cuando hacemos cosas, chicas. Y el optimismo, ¿no? Pensar que siempre me va a ir bien. Entonces, como yo estoy con emociones y sentimientos positivos, en esa misma medida van a salir bien las cosas, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que liberarnos y olvidarnos de los problemas de pesimismo y autodesconfianza. Hay personas que todo el tiempo dicen, pero ¿y si me va mal? Pero ¿y si esto? Totalmente inseguras, ¿no es cierto? Hay que probar, chicas, no hay que tener miedo a hacer las cosas, porque solamente así voy a saber si realmente no me va a ir bien o me va a ir bien. Si me va mal, pues bueno, ya sé qué cosas mejorar, qué cosas no hacer para que la próxima me vaya mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces eso es importante, ¿ya? Bueno, preguntas, chicas. Continuamos. Nicole, hay interferencia en tu micrófono, no se escucha bien. Otra vez, por favor, Nicole. No, no he podido escucharte, Nicole. No sé si alguna de ustedes le ha podido escuchar bien y repetir, por favor, chicas, el comentario de Nicole. No se escuchó nada otra vez. Sí, sí, Nicole, no se te escuchó. ¿Hay alguna problemita con tu micrófono?
Ah, dice Nicole, ¿podemos trabajar actividades para formar ese aspecto? Sí, se pueden trabajar actividades, Nicole, pero estas actividades de la motivación son más en un sentido verbal de ánimo, ¿no? A los niños cuando trabajan algo, cuando hacen algo, hay que elogiar siempre sus logros, y cuando no hay logros en los niños, impulsarles a que hagan las cosas. Si se equivocaron, está bien, todos nos equivocamos, ¿no es cierto? Y corregir siempre con reforzadores positivos. Y es algo que ustedes han aprendido en teorías del aprendizaje, un reforzador positivo, ¿no es cierto? En vez de decirle, qué fea tu tarea, ¿no? Cuando se hizo algo, le decimos, está muy bien, te felicito por haber hecho tu tarea. A ver, mira, ahora vamos a mejorar algo, ¿no? Y le ayudamos, sí podemos ayudar. ¿Qué te parece? Así está mejor, mucho mejor, ¿verdad? Entonces, muy bien, lo has hecho muy bien. No sé, si ordenó su cuarto, pero hizo a su manera, igual elogiarle por las cosas que haga y reforzar positivamente, ¿no? Esas son, digamos, las acciones que podríamos realizar con los niños. La manera verbal en que uno se comunica con los niños, en este caso de la motivación, es muy, muy importante, determinante, más que hacer una actividad concreta, ¿no es cierto? Entonces, el elogio, el alabar las cosas que hace, el seguir reforzando a que continúe adelante es muy importante. Como a nosotros, a cualquiera de nosotros nos gusta que de vez en cuando nos den una palmada en la espalda y nos digan, qué bien lo has hecho, muy bien, seguí adelante, ¿no? Está, no sé, ¿verdad? Eso nos ayuda, nos impulsa a seguir adelante, ¿no es cierto, chicas? Entonces, eso es lo que se puede trabajar constantemente, no solo, todos los días, ¿sí? Bien. Vamos a pasar a la cuarta cualidad de la inteligencia emocional. Esta cuarta cualidad se refiere al control de los impulsos. Y dentro de lo que es la inteligencia emocional, el control de los impulsos se refiere a la capacidad de aplazar, de retrasar algún deseo que nosotros tengamos, ¿no? Algún objetivo que tengamos, pero que no lo podemos tener en ese momento así de manera muy rápida. Y esto también es posible trabajar con los niños, el control de sus impulsos, enseñarles, esto concretamente se refiere a la tolerancia a la frustración, ¿sí? Ahora que nosotros somos ya grandes, sabemos que no siempre podemos tener las cosas en el momento que pensamos o solicitamos. Muchas veces es necesario retrasar, postergar este deseo que tenemos. Y con los niños también tenemos que hacer eso. Eso le ayuda a controlar mejor sus impulsos, sus emociones, ¿sí? Y bueno, al respecto de esto del control de los impulsos, se han hecho diferentes estudios con niños en edad preescolar y posteriormente también se ha hecho un seguimiento hasta su adolescencia, incluso se ha llegado hasta más allá, y se ha puesto a prueba en diferentes situaciones a los niños. Una de esas pruebas, ¿ya? Y que la han replicado en este programa de niños, de pequeños gigantes en México, y que seguramente más de una de ustedes ha visto. Les ponen a los niños en un salón donde hay muchas golosinas, ¿ya? O donde hay algo que les agrada mucho comer a los niños, y les dicen, esto es para ustedes, pero no pueden comer, no pueden tocar hasta que vuelva nuevamente la profesora o el profesor, ¿no? Y los dejan solitos con cámaras de vigilancia. Muchos niños respetan la orden, es decir, quieren, pero dicen no, me ha dicho que espere, ¿no? Muchos de ellos no se aguantan y ni bien se va el instructor, empiezan a comer, ¿no? Muchos de ellos con mucho temor
apenas asoman el dedito y se ponen a la boca, ¿no? O van mirando qué es lo que hay. Y entonces se hace esto tanto con golosinas como en diferentes situaciones, con juguetes, y han sido sometidos a diferentes pruebas. ¿Y qué es lo que se ha concluido en estos estudios? Ya son estudios reales que se han hecho, de niños que han sido capaces de controlar sus impulsos, de retrasar, de postergar el deseo de satisfacción, ya en busca de satisfacer alguna necesidad, ya sea de querer comer algo, de querer tomar algún juguete. En los estudios posteriores que se han hecho, se ha visto que este grupo de niños que han sido más tolerantes a esperar, se ve que son más desenvueltos, más seguros de sí mismos, que son más tolerantes a la frustración o algún fracaso que pudieran tener, es decir, no se derrotan fácilmente, ¿no? Pueden seguir, remontar y seguir nuevamente adelante. Pero en cambio, en niños que recurrentemente no han podido aguantar el satisfacer algún deseo que tenían en diferentes situaciones, los resultados a futuro, se ha visto que son personas que son caprichosas, indecisas y mucho más propensas a estresarse o a adquirir algún problema emocional, ¿no? No solamente el estrés, sino también la depresión, la ansiedad, ¿no? Entonces, desde pequeñitos, por eso es importante no satisfacer al instante. Hay papás que incluso hasta pareciera que les leen el pensamiento y antes que el niño pida ya está ahí las cosas, ¿no? Y es con todo, absolutamente con todo lo que tratan de hacer esto, y más que hacer el bien a un niño, estaríamos perjudicando en su desarrollo futuro. Entonces, ahora que ustedes son grandes, saben muy bien, chicas, esto, que no siempre podemos tener lo que deseamos en el instante, no así como con un chasquido de dedos, no siempre podemos tener esto. Entonces, por eso es importante desde pequeñitos enseñarles a controlar sus impulsos, explicarles que no siempre se puede tener las cosas en el momento que tenemos, pero también es importante cumplir. Si le decimos, no, hoy día no te puedo dar esto que me pides, en la calle un chocolate, no sé, lo que quiera que sea, pero te puedo comprar en 2 días, ¿no? Y tratar de cumplir esta situación, chicas, porque también así estamos normando las emociones de los niños, estamos dándonos a conocer nosotros también como personas que cumplen las promesas que hacen, ¿no? Si no podemos solamente deliberadamente decir después, mañana, no sé, ¿sí? Bien, preguntas, chicoca. Bueno, entonces ya estamos finalizando, nos vamos a la quinta y última cualidad de la inteligencia emocional, ¿ya? Esta quinta cualidad ya va más en relación a las relaciones interpersonales que vamos a entablar con el resto de las personas que nos vamos a rodear, ¿sí? Y esto ocurre desde la etapa infantil. Nuestro primer entorno de relacionamiento es la familia, ¿no es cierto? Entonces, poco a poco ahí también vamos conociendo y vamos controlando nuestros estados de ánimo, pero además también es importante conocer y controlar en el buen sentido, ya no controlar en el sentido de querer acaparar e invadir el espacio del otro, sino que también es importante ayudar a que la otra persona controle sus emociones y sus estados de ánimo, ¿sí? Entonces, para poder hacer esto, ¿ya? Cuanto más hábil sea yo para controlar mis emociones, para reconocer mis emociones, mayor capacidad voy a tener también para interpretar lo que la otra persona siente, para interpretar y reconocer los estados de ánimo de la otra persona. Entonces, toca primero entonces trabajar en mí el reconocimiento y control de emociones, para que después, posteriormente, yo sea capaz de reconocer y de interpretar las emociones de las demás personas.
Entonces, ya les decía, cuanto mejor yo voy a poder reconocer, voy a poder ser empático con la otra persona, de mejor manera también voy a poder controlar mis emociones, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Fíjense que es como una secuencia, ¿no? Que primeramente tomo conciencia de mis propias emociones, reconozco mis emociones, controlo mis emociones y poco a poco voy expandiéndome, ¿no? Voy exteriorizando para también poder trabajar con las otras personas, ¿sí? Bueno, en conclusión de lo que implica la inteligencia emocional en relación a salud mental, esta es la inteligencia emocional ¿Me están escuchando, chicas? Creo que estoy con problemas de internet. Me sale un signo de alerta de mi internet. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, sí. Ya, bien, chicas. Entonces, en conclusión, ¿ya? Hemos dicho que la inteligencia emocional es la capacidad que tienen las personas, ya tanto varones como mujeres, niños, niñas, de poder manifestar sus emociones y sus sentimientos, ¿no? De poder controlar y regular también sus emociones y sus sentimientos en interacción con el entorno que los rodea. Y este espacio de control, regulación y equilibrio de nuestras emociones se mueve en tres dimensiones. En la dimensión del desarrollo emocional, del desarrollo cognitivo y del desarrollo conductual, ¿ya? Es decir, no están separadas estas tres dimensiones de lo cognitivo, de que yo sé, asimilo en qué situación emocional estoy, de cómo actúo en función a esa situación emocional que esté y de cómo son estos sentimientos y emociones que yo estoy expresando, ¿sí? Nunca van a estar separados, ¿no? La dimensión cognitiva, emocional y conductual. Pueden ustedes encontrar con diferentes nombres, por ejemplo, la dimensión del pensar, del actuar y del sentir, ¿no? Estas tres dimensiones siempre van a ir conectadas en lo que implica la inteligencia emocional, ¿ya? Bueno, hasta aquí es la temática de inteligencia emocional y nuestra siguiente clase va a ir muy relacionado con esto que acabamos de tocar y es el tema de resiliencia, ¿ya? ¿Alguna de ustedes ha escuchado a qué se refiere la resiliencia, chicas? ¿Sabe qué es la resiliencia? ¿A qué se referirá? Bueno, vamos a dejar así de incógnito para nuestra siguiente sesión. ¿Listo? ¿Ya? Les voy a pedir que para iniciar nuestra siguiente clase, que también es virtual, les voy a colgar un video en la plataforma. Es un video que dura 27 minutos. Es una entrevista que le hacen a Daniel Goleman y él nos habla sobre la importancia de trabajar la inteligencia emocional en los niños, ¿sí? Es una entrevista muy interesante que le hacen y entonces me gustaría que por favor comencemos con esto, ¿ya? Les voy a hacer preguntas, vamos a usar nuestra ruleta para las preguntas la siguiente clase, ¿sí? Entonces tienen esa tareita por hacer de ver el video para la siguiente clase, ¿de acuerdo? ¿Hay preguntas, chicas? Bueno, voy a llamar lista, chicas, ¿ya? No se van a salir todavía. Espérenme un ratito.
Hoy es que fecha 3 de noviembre. Bueno. Ajata Saray. Saray, ¿estás? Así estás. Vamos a poner. Antes Ana Wendy. Arevalo Yesenia. Atanasio Andrea. Barrio Nuevo Alison. Bustillo Mariana. Bustillo Mariana. ¿No se está escuchando, chicas? Entrecortado se escucha, dice. Ya, haremos lo siguiente. Por favor, pongan en el chat su nombrecito. Estoy con problemas de internet, chicas. Ok, dice. Estoy bien, dice. Ya. Bien, chicas, entonces con esto vamos a dar por concluida nuestra sesión, ¿de acuerdo? ¿Me escuchan, chicas? Sí, Sí, dice. dice. Ya, entonces que tengan una bonita jornada. Nos conectamos la siguiente clase, chicas. Ok, hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego, Gracias, gracias. Lisa. Hasta luego. Dice. Hola, Wendy. Dime, Wendy. Ah,